Las amigas de mi esposa votaron, trátalo como si fuera invisible durante un mes, a ver si capta el mensaje. En la segunda semana, ella llegó a casa y encontró que todas mis cosas habían desaparecido y había una nota en la encimera: invisible significa que me he ido. Sus llamadas frenéticas comenzaron a las 11 de la noche. 2 semanas. Ese es el tiempo que mi esposa y su club de lectura decidieron que yo debería ser invisible. Pero para el día 14, me tomé la palabra invisible literalmente. Y cuando ella se dio cuenta de lo que eso significaba, las llamadas de pánico comenzaron a las 11 de la noche y no pararon hasta el amanecer. Déjenme contarles cómo empezó todo esto, porque el final les va a sorprender. Fue un jueves por la tarde cuando todo cambió. Llegué a casa temprano de hacer la compra, sobre las 4 de la tarde. Oí risas que venían del salón. El club de lectura de Sofía estaba reunido. 5 mujeres sentadas alrededor de nuestra mesa de centro con copas de vino y una pila de libros que yo sabía que en realidad no habían leído. Entré con las bolsas de la compra, sonreí y saludé a todas. La habitación quedó en completo silencio. Las 5 mujeres me miraron fijamente durante exactamente 3 segundos, luego desviaron la mirada deliberadamente y reanudaron su conversación como si yo no hubiera hablado en absoluto. Sofía ni siquiera me miró. Me quedé allí de pie, sosteniendo las bolsas, confundido. ¿Qué está pasando?, pregunté. Nada. Ni una palabra. Ni siquiera un atisbo de reconocimiento. Hablaron por encima de mí sobre un libro de psicología de las relaciones que habían estado comentando. Dejé las bolsas en la encimera e intenté de nuevo. Sofía, ¿está todo bien? Ella pasó a mi lado para rellenar su copa de vino, estirando el brazo a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Fue entonces cuando lo noté. La forma en que no me miraban no era natural. Estaba coordinado. Las miembros del club de lectura se fueron 1 hora después. Todas se despidieron de Sofía. Ninguna me miró al salir. Después de que se fueran, Sofía subió directamente las escaleras sin decir una palabra. La seguí, intentando entender lo que estaba sucediendo. Se preparó para dormir en completo silencio, se puso los auriculares y me dio la espalda. Permanecí despierto esa primera noche tratando de encontrarle sentido. Sofía dormía plácidamente, o al menos lo fingía. Repasé mentalmente las miradas coordinadas, la sincronización perfecta de su silencio. Entonces recordé que Sofía había mencionado que su club de lectura había estado leyendo un libro de psicología de las relaciones sobre la comunicación y las dinámicas de poder. No lo sabía entonces, pero ese club de lectura había votado 4-1. La moción era tratarme como si fuera invisible durante 30 días para enseñarme a valorar las cosas. Sofía estaba a punto de aprender una lección muy diferente. A la mañana siguiente, viernes, preparé café. Sofía bajó y se preparó el suyo usando una taza diferente. Intenté una conversación casual. ¿Dormiste bien? Silencio. Se preparó el desayuno y dejó mi tazón habitual en el armario. Luego se fue a su oficina en casa y cerró la puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no iba a ser cosa de un día. Esto iba a continuar. Trabajé desde mi escritorio en el salón. Sofía salió para almorzar sobre el mediodía y no me ofreció nada. Hizo llamadas telefónicas justo a mi lado, riendo y charlando con quienquiera que estuviera al otro lado. En el momento en que colgó, su rostro se quedó inexpresivo. Le envié un mensaje de texto: ¿podemos hablar? La vi leerlo, vi aparecer los puntos de escritura y luego detenerse. Ninguna respuesta. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ella podía ignorarme, pero yo no tenía que permanecer visible. Esa noche, pedí comida para llevar, suficiente para una persona. Comí en la mesa mientras Sofía calentaba en el microondas unas sobras tristes. No le ofrecí nada de mi comida. Ella echó un vistazo a mi plato y luego apartó la vista rápidamente. Capté el destello de frustración en su rostro. Esto es lo que me di cuenta: ella esperaba que yo siguiera sirviéndola mientras me ignoraba. Así no es como funcionaba ser invisible. El sábado por la mañana, rompí nuestra rutina habitual. Normalmente, los sábados hacía trabajos de jardinería. Esta vez, dormí hasta las 10. Sofía vino a la puerta del dormitorio 2 veces.
Oí sus pasos, la oí detenerse, la oí irse. Sobre las 11, la oí abajo hablando por teléfono. No sé, todavía está en la cama. El jardín tiene un aspecto terrible. Me quedé en la cama hasta el mediodía. Cuando finalmente me levanté, me preparé un desayuno elaborado y dejé la cocina un poco desordenada. Luego me senté frente a mi ordenador y empecé a investigar algo en lo que no había pensado en años: la fotografía. Solía ser fotógrafo de paisajes, no solo como afición, sino en serio. Tuve exposiciones en galerías, vendí copias y pasaba cada fin de semana fotografiando el amanecer en las montañas o la hora dorada en la ciudad. Pero con los años, Sofía se había quejado: demasiado tiempo fuera, demasiado dinero en equipo, la casa necesita atención. Poco a poco, había dejado de salir y había vendido algunos de mis objetivos. Mi buena cámara terminó enterrada en el armario debajo de cajas de sus materiales de manualidades que nunca usaba. Pero si de todos modos era invisible, podía hacer lo que quisiera, empezando por las cosas a las que había renunciado. Saqué mi Canon con 3 objetivos y lo coloqué todo sobre la mesa del comedor para limpiarlo. Sofía bajó mientras yo estaba trabajando. Se detuvo en seco, mirando el equipo extendido sobre la mesa. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego recordó su juego y la cerró de golpe. En su lugar, agarró su bolso y salió furiosa de la casa. El portazo de la entrada hizo temblar las paredes. La oí hablar por teléfono a través de la ventana. Lo está haciendo a propósito. Sé que lo está haciendo. Tenía razón. Por supuesto que lo estaba haciendo. El domingo por la mañana, me levanté a las 6, cargué mi equipo de fotografía y conduje hacia la Jusco. Pasé 4 horas fotografiando el amanecer, la niebla rodando por los valles, los excursionistas en los senderos. No le envié un mensaje a Sofía, no le dije a dónde iba. Regresé a las 11 y la encontré paseando nerviosamente por la cocina. Cuando entré, su rostro se inundó de alivio. Luego recordó que no podía reconocerme, y el alivio se convirtió en ira. Apretó la mandíbula. Quería saber dónde había estado, pero preguntármelo significaba admitir que yo existía. Pasé la tarde editando fotos en mi ordenador. Sofía merodeaba cerca haciendo tareas innecesarias, mirando constantemente mi pantalla. Estaba editando una foto del amanecer a través de la niebla y la sorprendí mirando la imagen. A ella le encantaba mi fotografía. Nuestras miradas casi se encontraron. Apartó la vista rápidamente. Esa noche, cociné pasta para mí, solo una ración. Usé los buenos ingredientes, el parmesano caro. Sofía se preparó una ensalada y se sentó frente a mí, mirando sus tristes hojas verdes mientras el olor de mi cena llenaba la cocina. Se levantó y subió las escaleras. La oí llorar. Por un momento, me sentí culpable. Luego recordé que ella eligió esto. Cada uno de sus minutos de silencio. Llegó el lunes, día 5. Me adueñé del dormitorio de invitados como mi oficina. Metí mi escritorio, mi segundo monitor y mi silla buena, y colgué mis fotografías en las paredes. Sofía apareció en el umbral, observándome reorganizar los muebles. Parecía en conflicto, como si quisiera oponerse pero no pudiera sin hablar. Se encerró en su propia oficina. El portazo resonó por toda la casa. Más tarde esa tarde, bloqueé mi calendario, tiempo de fotografía, de 5 a 7 de la tarde, cada día. Me di cuenta de que Sofía tenía un baby shower programado para el próximo sábado al que esperaba que asistiera. Lo eliminé de mi calendario y añadí sesión de fotos en el Ajusco en su lugar. La oí jadear desde la otra habitación. Apareció en mi puerta sosteniendo su teléfono, señalando el calendario, con la cara roja de ira. ¿Necesitabas algo?, pregunté con calma. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Cada cambio que hacía, cada espacio que reclamaba, era otra grieta en su control. Esa noche, conduje hasta el bosque de Chapultepec para la hora dorada, hice fotos durante 2 horas y hablé con otros fotógrafos que conocí allí. Me di cuenta de lo aislado que me había vuelto. Llegué a casa a las 8 y encontré a Sofía comiendo cereales para cenar. Me fulminó con la mirada, a mí, a mi cámara, a la libertad que estaba reclamando. Martes, día 6. Esa mañana, recibí un mensaje de un viejo amigo, Diego,
alguien con quien solía hacer fotos cada fin de semana antes de Sofía. Había visto mis publicaciones en Instagram. Tío, qué bueno verte de nuevo en acción. ¿Quieres tomar un café? Me reuní con él en un lugar de la Colonia Condesa. Hablamos durante 2 horas sobre cámaras, composiciones y próximas sesiones. Me preguntó dónde había estado. Le conté la versión corta. Ocupado. La vida. Ya sabes cómo es. Me miró como si supiera que había más en la historia. Bueno, sea lo que sea que te haya traído de vuelta, me alegro. Siempre fuiste demasiado bueno para simplemente dejarlo. Hicimos planes para hacer fotos juntos el siguiente fin de semana. Caminando de regreso a mi coche, me di cuenta de cuánto había extrañado tener amigos que compartieran mis intereses. Sofía nunca había entendido la comunidad fotográfica, decía que solo era una excusa para evitar mis responsabilidades en casa. Más tarde ese día, decidí cocinar. Siempre he sido el mejor cocinero en nuestra casa, Sofía apenas puede hacer una tostada sin quemarla. Preparé tacos de ternera coreana para mí. La casa olía increíble. Sofía bajó las escaleras, atraída por el olor. Me vio emplatar un taco perfecto. Me senté en la mesa y no levanté la vista. Se preparó una tostada con mantequilla de cacahuete y se sentó frente a mí, mirando mi comida. Había pasado 5 años cocinando platos que ella apenas apreciaba. Ahora le tocaba apreciar lo que había dado por sentado. Sobre las 2 de la tarde, Mónica, la amiga de Sofía, vino de visita. Se sentaron en el salón a hablar. Pasé por allí con mi bolsa de la cámara, saliendo para una sesión. Mónica dijo, «Oh, hola, Mateo. ¿Sales?» Sofía le hizo un gesto brusco a Mónica. Mónica pareció confundida, y luego dejó de hablarme a media frase. Las vi tener este intercambio silencioso. Mónica parecía incómoda. Sofía, esto es raro. Sofía la llevó a la cocina. Oí susurros urgentes. Todo el mes. Necesita aprender. La respuesta de Mónica fue clara, incluso susurrada. Esto parece extremo. Incluso sus amigas pensaban que esto era una locura, pero ella estaba decidida a ganar. Esa noche, estaba actualizando mi antiguo sitio web de fotografía cuando encontré algo interesante en mi carpeta de mensajes de un galerista de hacía 18 meses. Te encantaría exponer tu trabajo. ¿Sigues haciendo fotos? Nunca había visto esos mensajes. Revisé mi carpeta de correo no deseado. 3 mensajes más de galerías, todos filtrados por alguien que no era yo. No solo había desalentado mi fotografía, la había saboteado activamente. Esa noche, dejé de sentirme culpable por los tacos. Miércoles, día 7. Revisé nuestras cuentas bancarias. Teníamos finanzas separadas, pero un fondo común para el hogar. Yo había estado contribuyendo con 50.000 pesos al mes. Sofía contribuía con 22.000, pero ese fondo común pagaba las cuotas de su club de lectura, su suscripción de vino y sus materiales de manualidades que nunca usaba. Creé una hoja de cálculo mostrando el desequilibrio y la imprimí. La dejé en la encimera de la cocina con una nota adhesiva, el nuevo presupuesto comienza el próximo mes. Sofía la encontró sobre el mediodía. Se quedó mirándola durante 5 minutos completos. Luego agarró su teléfono y llamó a alguien. Está siendo un completo. Sí, todavía no me habla, pero ahora está cambiando nuestro acuerdo financiero. ¿Puede siquiera hacer eso? Una pausa mientras escuchaba. Sé que es su dinero, pero teníamos un acuerdo. Otra pausa. Su rostro se descompuso. Bien, pero por esto es exactamente por lo que estamos haciendo esto. Necesita recordar cuál es su lugar. Su lugar. De eso se trataba realmente. Empecé a buscar abogados de divorcio en la Ciudad de México esa tarde. Solo mirando. Aún no estaba listo para llamar. Pero descargué nuestros documentos financieros, tomé fotos de papeles importantes y respaldé mi portafolio de fotografía en la nube. No estaba planeando irme. Estaba planeando para la posibilidad. Jueves, día 8. Mientras Sofía estaba en una llamada de Zoom, reorganicé el salón.
Creé un rincón de visualización de fotografía adecuado con buena iluminación y quité sus 23 cojines decorativos. Sí, 23. Los doné al Ejército de Salvación antes de que pudiera detenerme. Colgué 3 de mis impresiones de paisajes donde habían estado sus letreros de Vive, Ríe, Ama. Sofía terminó su llamada antes de tiempo y bajó. Se puso pálida cuando vio los cambios. Empezó a tomar fotos de la habitación con su teléfono, con las manos temblando. Evidencia, probablemente. Esa tarde, me encargué del armario de nuestro dormitorio. Mi ropa había estado apretujada en el 20% del espacio. El resto estaba lleno de la ropa de Sofía, mucha con las etiquetas todavía puestas. Más de 30.000 pesos en artículos sin usar. Lo empaqueté todo y puse las cajas en su oficina con una nota: dónalo o véndelo en Mercado Libre, tú eliges. Luego extendí mi ropa adecuadamente en el armario. Lo descubrió a las 3 de la tarde. Oí gritos y llantos a través de la puerta de su oficina mientras llamaba a alguien. Está desmantelando toda nuestra casa. Esto es abusivo. La voz de su amiga era débil pero clara. Sofía, tal vez deberías hablar con él. No. Nos comprometimos a 30 días. Esa noche, Sofía intentó enviarme un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Lo leí mientras ella estaba de pie a 2 metros de distancia, mirándome. No respondí, simplemente puse mi teléfono boca abajo y volví a editar fotos. Quería cambiar las reglas porque estaba perdiendo. No estaba interesado en renegociar. Viernes, día 9. Actualicé mi Instagram de fotografía inactivo, publicando 5 de mis mejores fotos recientes de El Ajusco y el bosque de Chapultepec. En cuestión de horas, tenía más de 200 me gusta y 30 comentarios de antiguos amigos fotógrafos. 2 galeristas me enviaron mensajes directos. Mi antiguo mentor de fotografía comentó: Mateo, ¿dónde has estado? Estas son increíbles. El Instagram de Sofía estaba vinculado al mío. Estaba viendo toda la interacción, todos los comentarios de otros fotógrafos, incluidas varias mujeres. Su rostro mostraba celos mezclados con ira. Un galerista me envió un mensaje: reunión de artistas del primer viernes la próxima semana en el Centro Cultural La Nana, fábrica de creación. Deberías venir. Trae tu portafolio. Respondí de inmediato. Allí estaré. Lo añadí a nuestro calendario compartido. Sofía vio la notificación. Escribió y borró 3 mensajes diferentes. Finalmente, lo dejó estar. Esa noche, se preparó la cena a las 5 de la tarde, durante mi horario habitual de fotografía, golpeando ollas y sartenes ruidosamente. Me fui a mi sesión de todos modos. Llegué a casa a las 9. Sofía todavía estaba despierta, con mi Instagram abierto en su portátil. Lo cerró rápidamente cuando entré. Había estado espiando mi cuenta. Fui a la cocina a por agua. Me siguió, la primera vez que me seguía a alguna parte. Abrió la boca varias veces. Quería preguntar por las mujeres que comentaban. Quería preguntar por la reunión de la galería, pero no podía preguntar sin hablarme. Finalmente, agarró su portátil y subió las escaleras. El portazo hizo vibrar el marco. Había creado la trampa perfecta. No podía controlar lo que no podía reconocer. Sábado, día 10. Salí a las 5 de la mañana hacia el Nevado de Toluca. No le dije a Sofía a dónde iba. Pasé todo el día haciendo fotos, me reuní con amigos fotógrafos y luego fui a almorzar a Coyoacán. Fue mi primera interacción social real en meses. Llegué a casa a las 4. El coche de Sofía estaba allí, pero ella no. Verifiqué su ubicación en nuestra aplicación compartida. Estaba sentada en el aparcamiento de una cafetería a 3 manzanas de distancia. Había estado esperando a ver cuándo llegaría a casa. Me estaba vigilando. El hombre invisible se había convertido en todo su foco de atención. Esa noche, Sofía volvió a recibir a su club de lectura. Yo estaba en mi oficina con la puerta entreabierta. Podía oír todo desde el salón. Mónica dijo: Sofía, has perdido peso. Pareces agotada. Estoy bien. Esto está funcionando. Otra voz: Jessica. ¿De verdad?
Él parece más feliz que nunca. Eso es solo terquedad. Pronto cederá. Han pasado 10 días. Mónica dijo, creo que deberías hablar con él. Nos comprometimos a 30 días. La votación fue de 4-1. Jessica intervino. Yo no voté por esto. Voté por tener una conversación honesta. Bueno, ahora es demasiado tarde. No puedo ceder primero. Eso significa que él gana. ¿Qué estás ganando, Sofía? Largo silencio. Mi matrimonio. Estoy recuperando mi matrimonio. La voz de Jessica fue suave. No creo que funcione así. Había convertido nuestro matrimonio en un juego que estaba decidida a ganar. No podía ver que ya había perdido. Esa noche, no pude dormir, no por estrés, sino por emoción. Me uní a un foro de fotografía en línea en el que solía ser activo hace años. Publiqué algunos de mis trabajos recientes en la sección de críticas. En una hora, tenía 15 respuestas. La mayoría eran positivas, ofreciendo sugerencias técnicas y preguntando sobre mi proceso. Un comentario se destacó: bienvenido de nuevo, Mateo Rojas. Recuerdo tu trabajo de hace años. Me alegro de verte haciendo fotos de nuevo. Alguien me había recordado. Alguien se había dado cuenta de que me había ido y se alegraba de que hubiera regresado. Fue algo tan pequeño, pero me impactó profundamente. Había estado tan centrado en mantener feliz a Sofía que había olvidado que existía toda una comunidad de personas que valoraban lo que hacía. Esa noche, me senté en mi oficina mirando la vida que había reconstruido en 10 días, carrera fotográfica reiniciándose, espacio en mi propia casa, límites financieros establecidos, libertad para moverme, respirar y existir. Lo comparé con los 5 años anteriores, andando con pies de plomo, aficiones abandonadas, aislado de amigos, críticas constantes disfrazadas de retroalimentación. Abrí Google y busqué abogados de divorcio en la Ciudad de México. Había pasado 10 días siendo invisible. Era hora de hacerlo permanente. Domingo, día 11. Hice consultas telefónicas con 3 abogados de divorcio desde mi coche en varios aparcamientos. La tercera, Laura Montes de Oca, dijo algo que se me quedó grabado. El tratamiento silencioso es una forma de abuso emocional. Documéntalo todo. La elegí a ella. Cita programada para el lunes. Me envió por correo electrónico formularios de admisión y una lista de documentos. El domingo por la tarde, después de reunirme con los abogados y crear mi cronograma, encontré mi antiguo portafolio en una caja en el garaje, impresiones físicas de mis mejores trabajos, premios de concursos que había ganado, recortes de prensa de un reportaje en una revista de arte local. Me había olvidado de la mayor parte de esto. Sofía nunca había querido que se exhibieran en la casa, decía que era presumir. Así que los había guardado y finalmente olvidé que existían. Mirándolos ahora, vi a alguien que apenas reconocía, un artista seguro de sí mismo que había tenido una visión y la habilidad para ejecutarla, alguien que había sido reconocido y celebrado por su trabajo. Esa persona había desaparecido lentamente a lo largo de 5 años, pero estaba volviendo. Esa noche, preparé la comida para la semana. Sofía se sentó sola en el salón mientras yo cocinaba. Normalmente, el domingo era nuestro día juntos. Ya no. Repartí todo en recipientes y los etiqueté. No le preparé nada. Pidió comida por Rappi por tercera vez esa semana. El repartidor nos miró a ambos con incomodidad, yo cocinando en la cocina, Sofía en el sofá, ignorándome. Incluso los extraños podían ver que nuestro matrimonio ya había terminado. Lunes, día 12. Me tomé un almuerzo largo y me reuní con Laura Montes de Oca en persona. Su oficina estaba en Polanco, profesional y elegante. Le expliqué todo, la votación del club de lectura, el silencio coordinado. Le mostré mi cronograma y mis pruebas. Su rostro era compasivo pero no sorprendido. Veo casos como este más a menudo de lo que piensas. Revisó mis finanzas. Estás en buena posición. Cuentas separadas, sin hijos, casa a nombre de ambos. Podemos presentar la demanda de inmediato. Hay un periodo de espera de 30 días en México. ¿A dónde irás?, preguntó. No lo había pensado tanto. Piénsalo, dijo.
Necesitarás una dirección para los papeles. Salí de su oficina y conduje por la colonia Condesa. Me di cuenta de que realmente podía permitirme mi propio lugar. Sin mantener los gastos de Sofía, tenía dinero. Me detuve en un edificio nuevo cerca del Parque México y visité un apartamento de un dormitorio con ventanas enormes, luz perfecta para editar fotos. Me lo quedo. ¿Cuándo puedo mudarme? La verificación de antecedentes tarda 24 horas. Podrías tener las llaves para el miércoles. Pagué los depósitos allí mismo. Por primera vez en semanas, sentí una emoción genuina. Llegué a casa a las 7 de la tarde. Sofía estaba esperando, con una energía agresiva irradiando de ella. Almuerzo largo. No era una pregunta, era una acusación. La miré. ¿Dijiste algo? Cerró de golpe su portátil y subió las escaleras. La oí hablar por teléfono. Estuvo fuera 4 horas hoy. 4 horas. Su amiga respondió, Sofía, no puedes seguirle la pista si no le estás hablando. Soy su esposa. Entonces compórtate como tal. Silencio por parte de Sofía. Solo me quedan 20 días. Puedo hacerlo. Pensé, no tienes 20 días. Tienes 2. Martes, día 13. Recibí el correo electrónico, su solicitud ha sido aprobada. Recogí las llaves durante el almuerzo. Recorrí mi apartamento vacío con mi cámara, tomé fotos del espacio, imaginé mi vida allí. Fotografías en las paredes. Mis muebles dispuestos a mi manera. No más andar con pies de plomo. Solo paz. Tenía las llaves de mi nueva vida. Ahora solo necesitaba empaquetar la antigua. Sofía iba a yoga todos los martes a las 6. Eso me daba 90 minutos. Perfecto. Fui a una empresa de mudanzas después del trabajo y compré 20 cajas, cinta de embalar, rotuladores y plástico de burbujas. Cargué todo en mi coche y aparqué en el parque cerca de nuestra casa. Vi el coche de Sofía salir a las 5:55. Le di 5 minutos para asegurarme de que no volviera. Luego entré en el camino de entrada a las 6 en punto. Tenía 90 minutos para volverme verdaderamente invisible. Trabajé rápido y sistemáticamente. Primero el dormitorio, toda mi ropa, zapatos, artículos de aseo. Luego el baño, mis toallas, productos de aseo. La oficina, ordenador, monitores, accesorios de escritorio, archivos. El salón, mis fotografías impresas, todo mi equipo de cámara, trípodes, fotómetros. El garaje, mis herramientas, mi bicicleta, equipo de acampada. La cocina, solo mi cafetera y mi único cuchillo bueno. Todo cupo en 15 cajas más las bolsas de equipo. 3 viajes para cargar el coche. Para las 7:25, había terminado. La casa se veía extraña ahora, con agujeros donde habían estado mis cosas. Las cosas de Sofía por todas partes, pero mi presencia completamente borrada. Último detalle, la nota. Me senté en la encimera de la cocina y escribí 3 borradores. La versión final la escribí en nuestro papel de carta de calidad, un toque irónico. Invisible significa que me he ido. Durante 2 semanas, me trataste como si no existiera. Quiero que sepas que funcionó. Finalmente veo con claridad en qué se había convertido nuestro matrimonio. Dijiste que necesitaba aprender cuál era mi lugar. Aprendí que mi lugar no es aquí. Los papeles del divorcio serán entregados para el viernes. He dejado todo lo que era verdaderamente nuestro, que, resulta, no era mucho. Quédate con la casa, los muebles, la vida que diseñaste. Yo me quedaré con las partes de mí mismo que casi perdí. Gracias por el tratamiento silencioso. Fue el mejor regalo que me has hecho jamás. Me recordó quién era antes de convertirme en quien necesitabas que fuera. No estoy enfadado. No estoy herido. Simplemente me he ido. No llames. No envíes mensajes. Querías que fuera invisible. Ahora lo soy. Mateo postdata, tienes 2 semanas para preparar tu respuesta a la demanda de divorcio. Es más aviso del que tú me diste. Coloqué la nota exactamente en el centro de la encimera de la cocina.
Puse las llaves de mi casa encima, quedándome solo con la llave de mi coche. Salí a las 7:30 de la tarde. Ella llegaría a casa a las 7:45. 15 minutos para que toda mi vida desapareciera. Eché un último vistazo. 5 años en esta casa. No podía recordar la última vez que me había sentido como en casa aquí. Cerré la puerta detrás de mí y conduje hacia mi nuevo apartamento. Descargué las cajas mientras escuchaba música. Me di cuenta de que estaba sonriendo de verdad. La primera paz genuina en años. Pasé la siguiente hora simplemente sentado en mi apartamento vacío. Aún no había muebles, solo cajas y mi equipo de fotografía. Las ventanas daban al este. Luz matutina perfecta. Me imaginé despertando aquí, preparando café en mi propia cocina, editando fotos en un escritorio situado para captar la luz natural. Nadie que criticara mi desorden. Nadie que se quejara de mi horario. Nadie que me hiciera sentir culpable por hacer lo que amaba. Solo espacio, solo libertad, solo posibilidad. Tomé una foto del salón vacío con mi teléfono y se la envié a Diego con el texto, nuevo comienzo. Respondió de inmediato. Claro que sí, hermano. Avísame cuando necesites ayuda para mover los muebles. Tenía gente que me apoyaba. Simplemente había estado demasiado enterrado en mi matrimonio para verlos. Sofía llegó a casa a las 7:45. Me imaginé su entrada. ¿Mateo? Silencio real ahora, no un arma. Algo se sentiría mal de inmediato. Vería el salón, paredes en blanco donde habían estado mis fotos. Correría escaleras arriba, armario vacío, baño, sus cosas desaparecidas, oficina completamente vaciada. De vuelta abajo, frenética. La cocina, la nota. La leería 1, 2, 3 veces. Invisible significa que me he ido. Le temblarían las manos. Revisaría el garaje. Coche desaparecido, herramientas desaparecidas, todo desaparecido. Miraría el reloj, 8:02. Mi teléfono empezó a vibrar a las 8:15. Sofía llamando. Rechacé. Mensaje de texto, Mateo, ¿dónde estás? No respondí. Llamada. Rechazada. Llamada. Rechazada. Texto, esto no es gracioso. Texto, tenemos que hablar. Texto, contesta el teléfono. Llamada rechazada. Notificación de buzón de voz, Mateo, no sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que volver a casa ahora mismo. Más llamadas. Más textos. Voy a llamar a la policía. Finalmente respondí, no estoy desaparecido. Me he ido. Hay una diferencia. Sofía, ¿dónde estás? Yo, invisible. Bloqueé su número. Sobre las 11, la aplicación de la cámara de mi timbre empezó a alertarme. Todavía tenía acceso a la cámara de la antigua casa. Revisé la transmisión. Mónica estaba allí con Sofía en el porche, Mónica tratando de calmarla, Sofía llorando, gesticulando salvajemente. Mónica finalmente se fue. Recibí llamadas de números desconocidos, Sofía usando los teléfonos de sus amigas. No contesté a ninguna. Un texto del número de Mónica, claramente Sofía, no puedes simplemente dejar a tu esposa sin hablar con ella. Respondí, ella no me habló durante 2 semanas. Le devuelvo el favor por 2 años. Bloqueé ese número también. Finalmente, a la 1:47 de la mañana, un texto del teléfono de la hermana de Sofía, por favor, solo dile que estás a salvo. Respondí una última vez. Estoy a salvo. Estoy feliz. Soy libre. Dile a Sofía que consiguió exactamente lo que quería. Ahora soy invisible. Apagué mi teléfono. Dormí mejor esa noche que en los últimos 5 años. A la mañana siguiente, me desperté en mi nuevo apartamento con la luz del sol entrando por las ventanas. Sin tensión en mis hombros, sin nudo en mi estómago, solo calma. Preparé café con mi cafetera rescatada, me paré junto a la ventana viendo despertar a la ciudad, cogí mi cámara y fotografié la luz de la mañana golpeando los edificios de enfrente. Dorada y cálida y llena de promesas.
Mi teléfono tenía 63 notificaciones cuando lo volví a encender, todas de Sofía o sus amigas. Las borré sin leer y bloqueé los nuevos números. Cambié mi número esa tarde, dándole el nuevo solo a las personas que importaban: Diego, mi abogada, los galeristas, mis verdaderos amigos. Los papeles del divorcio fueron entregados el viernes por la mañana como prometido. Día 16. Sofía se opuso inicialmente. Esto es por un juego tonto. Su abogado escuchó nuestra versión, y la respuesta fue clara. Una campaña de 2 semanas de tratamiento silencioso no es un juego. Es abuso. Sofía intentó de todo durante los siguientes 60 días: lágrimas, negociaciones, ira, promesas de cambiar. Dejó mensajes de voz que nunca escuché. Apareció en mi edificio, la seguridad la rechazó. Envió cartas que devolví sin abrir. Laura Montes de Oca me dijo: está pasando por las etapas clásicas. No le des nada. No le di nada. Después de 60 días, Sofía finalmente aceptó la mediación. Me senté frente a ella por primera vez desde el día 14. Se veía diferente, más delgada, cansada, mayor. Intentó hablarme directamente. Laura la interrumpió. Toda comunicación a través de los abogados, por favor. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No sentí nada. La falta de emoción me sorprendió incluso a mí. El acuerdo fue justo. Se quedó con la casa, yo no la quería de todos modos. Dividimos las cuentas compartidas restantes 50-50. Me debía 150.000 pesos por pagos excesivos al fondo del hogar. Vendería la casa en un plazo de 6 meses y me daría mi parte del capital. Todo hecho en 90 minutos. Sofía lo intentó una última vez en el aparcamiento. Mateo, por favor. Pasé a su lado como si no estuviera allí. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. 6 meses después, mi apartamento en La Condesa era exactamente lo que necesitaba. Fotografías impresas cubriendo cada pared. Mi trabajo. Había conseguido 3 exposiciones en galerías en la Ciudad de México. Mis seguidores en Instagram llegaron a 12.000. Me reincorporé a mi antiguo colectivo de fotografía. La primera exposición fue en un espacio en la colonia Roma. 30 de mis impresiones en las paredes. Acudió una buena multitud, gente que apreciaba el trabajo, que entendía la visión, que hacía preguntas inteligentes sobre técnica e inspiración. Diego vino, trayendo a algunos amigos comunes que no había visto en años. Todos dijeron lo mismo. Te extrañamos, tío. Nos alegramos de que hayas vuelto. Una mujer compró 3 impresiones. Dijo que había estado siguiendo mi Instagram y le encantaba cómo mi trabajo reciente capturaba la libertad y la transformación. Se puede sentir el cambio en tu vida a través de estas imágenes, dijo ella. Tenía razón. Cada foto de los últimos 6 meses llevaba el peso de la liberación. Se podía ver en las composiciones, en la luz que elegía, en los sujetos que encontraba dignos de capturar. Hacía fotos cada fin de semana: montañas, costa, calles de la ciudad. Mi calendario social se mantuvo lleno de inauguraciones de galerías, paseos fotográficos y reuniones de artistas. Salí con gente ocasionalmente. Nada serio todavía. Sin prisas. Preparaba mis propias comidas en mi propio horario. No más andar con pies de plomo. No más gestionar las emociones de otra persona. No más sacrificar partes de mí mismo. En la inauguración de una galería donde exponía mi trabajo, otra fotógrafa miró mi serie de montañas. Estas son increíbles, dijo. Se puede sentir la libertad en ellas. Gracias. Son de mi periodo de renacimiento. Ella sonrió. ¿Periodo de renacimiento? Es una larga historia, pero sí, todas estas son de los últimos 6 meses. ¿Solo 6 meses? Has estado ocupado recuperando el tiempo perdido. Más tarde, me preguntó si había estado casado. Sí, durante 5 años. ¿Qué pasó? Quería enseñarme una lección sobre ser invisible. Y sonreí. Aprendí. Solo que no la lección que ella pretendía. Una noche, tarde, en mi apartamento editando fotos, pensé en el hombre que era hace 2 años,
con miedo de ocupar espacio, abandonando aficiones para mantener la paz, manteniendo financieramente a alguien que llevaba la cuenta, andando con pies de plomo en su propia casa. Pensé en esa votación del club de lectura, 4-1, hazlo invisible. Querían enseñarme a valorar las cosas. Lo que aprendí en cambio fue cómo era mi vida sin críticas constantes. ¿Quién era yo cuando dejé de gestionar las emociones de otra persona? ¿Cuánto de mí mismo había sacrificado por una ilusión de paz? ¿Que estar solo era mejor que sentirse solo en una relación? ¿Que invisible significaba libre? 3 meses después de eso, estaba en una cafetería en La Condesa editando fotos. Sofía entró con alguien, tal vez un nuevo novio, tal vez solo un amigo. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Se quedó helada, claramente quería acercarse. Mantuve su mirada por un momento, luego volví a mirar mi portátil. Indiferencia total. No fue cruel, simplemente había terminado. Se quedó allí varios segundos, y finalmente se fue sin pedir nada. Mi amigo, que estaba sentado conmigo, preguntó, ¿era ella? Sí. ¿Estás bien? Miré a mi alrededor, mi trabajo en mi portátil, mi bolsa de la cámara a mi lado, mi libertad de estar aquí un miércoles por la tarde. Mi vida, exactamente como la quería. Estoy mejor que bien. Soy visible. La gente me pregunta ahora si me arrepiento de cómo terminó. La verdad es, no terminó el día 14 cuando me fui. Terminó 2 semanas antes, cuando Sofía y sus amigas votaron para hacerme invisible. Simplemente aún no lo sabían. Se suponía que el tratamiento invisible me enseñaría cuál era mi lugar, me haría desesperar por su atención, me recordaría cuánto la necesitaba. En cambio, me enseñó cuánto no la necesitaba. Algunas lecciones no son las que pretendías enseñar. Algunos regalos no parecen regalos hasta más tarde. Sofía me dio 2 semanas de silencio, y yo le di exactamente lo que quería, un marido invisible. Él ya no está. En su lugar hay alguien mejor. Alguien que ocupa espacio, que crea arte, que no se disculpa por existir. Hoy en día, cuando la gente pregunta por mi divorcio, les digo la verdad. Mi esposa me trató como si fuera invisible durante 2 semanas. Así que lo hice permanente. La mejor decisión que he tomado en mi vida. No porque dejara de ser invisible para ella, sino porque finalmente me volví visible para mí mismo.